Fue el principal santuario más grande e importante de Lima, siendo un acertado oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la Tierra. Bienvenidos al Santuario Arqueológico de Pachacámac. Muy buenos días, espero que te encuentres súper bien y que estés teniendo un hermoso día. Soy Jordi Aventurero y en este momento estoy en las afueras del Museo de Arte de Lima. Desde este lugar existe transporte público que nos puede llevar hasta el Centro Arqueológico de Pachacámac. En este momento son las 9:48 de la mañana y nos vamos a acercar a tomar un bus que nos lleve hasta allí. No sé cuánto nos pueda demorar, puede ser que una hora, hora y media. Esperemos, pero al menos va a ser un poco más barato y nos puede salir más cómodo, por supuesto. Desde la avenida Paseo Colón podremos encontrar transporte público que nos lleve hasta las puertas al Santuario Arqueológico de Pachacámac. Existen algunos buses que hacen este servicio, pero observé que la ruta 8511 y 8510 poseen buses que más frecuentan durante el día. Ambas rutas descritas poseen el mismo color de carrocería, son fácilmente distinguir y es el que apreciaste en pantallas. El precio del pasaje, según mi experiencia, es de 3 soles y todo el viaje dura aproximadamente 1 hora con 40 minutos, aunque puede ser menos porque una vía estuvo cerrada y esto creó tráfico. Acabo de bajarme del bus que tomamos en Paseo Colón y justo el bus nos deja en las puertas al Museo de Pachacámac. Eso sí que es genial, el precio del pasaje solo costó 3 soles desde allí. Vale mucho la pena y es cómodo encima. Bueno, nos vemos más adelante, voy a ingresar al Museo de Pachacámac. Dependiendo de cuánto tiempo tengas destinado a conocer este lugar, puedes elegir si llegar en taxi o por medio de transporte público. Apenas ingresamos tendremos que pagar en boletería 15 soles para adultos, el cual incluye las ruinas y el Museo de Pachacámac. Ojo a tener en cuenta, los días lunes se encuentra cerrado por mantenimiento y limpieza de las salas. Y por último, el servicio de guiado es muy aparte, esto se paga directamente al guía y el precio ronda los 30 soles. El circuito recomendado comienza por la visita al museo de sitio, el cual si posees mochila deberás guardarlo en recepción y después ingresar. El Museo de Pachacámac, perteneciente al Ministerio de Cultura, fue fundado en 1965, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, siendo su primer director el Dr. Arturo Jiménez Borja. El museo sirve de antesala para la visita al santuario, en el que apreciaremos los principales hallazgos arqueológicos procedentes del sitio. Dentro de lo que más destaca es el ídolo de Pachacámac y la puerta de tela ornamentada con valvas de Spondylus, ambas procedentes de las excavaciones realizadas en el templo pintado por Alberto Gisek. El museo está organizado de manera temática, mostrando toda la secuencia cultural del santuario de Pachacámac, desde más o menos 200 años después de Cristo hasta el establecimiento de los incas en 1470. Con esta breve explicación, acompáñame a recorrer el Santuario Arqueológico de Pachacámac. ¡Vamos allá! Todo el recorrido está perfectamente señalizado, no te preocupes por nada, solo lleva contigo agua, zapatillas cómodas, bloqueador solar y una gorra, porque el sol sí que es muy fuerte. Pachacámac fue el principal santuario de la costa central durante más de 1000 años. Sus templos eran visitados por multitudes de peregrinos durante los grandes rituales andinos, pues Pachacámac era un acertado oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra. Al santuario acudían también habitantes de todos los Andes en busca de soluciones a sus problemas o respuestas a sus dudas. La palabra Pachacámac significa alma de la tierra, el que anima el mundo.
Los antiguos peruanos creían que con un solo movimiento de su cabeza ocasionaría terremotos. No se le podía mirar directamente a los ojos e incluso sus sacerdotes ingresaban al recinto de espaldas. El culto a Pachacámac era el centro de toda la religión costeña. A partir de los datos arqueológicos proporcionados por las investigaciones, se sabe que la ocupación de los territorios de este lugar se inició en el formativo tardío, pero durante el periodo de los desarrollos regionales se inició la construcción del santuario, siendo Pachacámac el centro más importante del Valle del Urín. Después, entre el 600 a 1100 años después de Cristo, se concentran evidencias del Imperio Wari en este lugar, dándose el gran apogeo del oráculo de Pachacámac, al transformarse en un centro religioso que atraía a gran cantidad de peregrinos. Ya en 1470 los incas habían establecido en este lugar una importante capital provincial, donde destacaban edificios como el Templo del Sol y el Aquiahuasi, entre otros. A la llegada de los españoles en 1533, Pachacámac era el santuario más importante de la costa, tal como lo aseguran relatos de los cronistas. El abandono del santuario data de la época de la colonia. Con el paso del tiempo, destacados investigadores como Max Jule, Julio Cetello, Arturo Jiménez Borja, entre otros, han aportado importantes investigaciones para entender el santuario. La edificación que más resalta y que se conserva en buenas condiciones es el Aquiahuasi, o Casa de las Escogidas. Fue una institución impuesta por los incas donde vivían y trabajaban mujeres seleccionadas por sus habilidades manuales, culinarias o por su belleza física, y que estaban al servicio del Estado. En cada provincia o ciudad de importancia del Imperio Inca había uno donde se reclutaban a las mujeres de la localidad. El Aquiahuasi de Pachacámac al parecer fue uno de los más grandes e importantes de la costa. El Aquiahuasi de Pachacámac es un elegante edificio de adobes con base de piedra de estilo inca. Fue excavado y reconstruido por Julio Cetello y su equipo en los años 40. Hoy es uno de los edificios más emblemáticos del santuario y permite vislumbrar a los habitantes cómo habría sido en el pasado esta construcción. El complejo arqueológico es también un lugar privilegiado por la diversidad de ecosistemas, ya que mediante excavaciones se encontraron productos alimenticios, tales como el frijol, maíz, camote, maní, ají, guayaba, palta, entre otros. También podremos observar una gran variedad de aves, cernícalos, halcones, entre otros. Es así que durante el recorrido pude presenciar a las peculiares aves llamados huerequeques, un ave que corre de una forma muy parecida a las avestruces y que llega a medir máximo 40 centímetros. Toda la visita es súper entretenida. En mi caso me demoré 2 horas y 40 minutos en recorrer este hermoso santuario arqueológico. Pero tú, aventurero y aventurera, lo puedes hacer en menos tiempo. En mi caso me entretengo fácilmente con lo que observo. Además pude ver que si llegas en auto puedes ingresar casi hasta el centro del lugar. Esto haría más rápido tu visita. Bueno, y aquí termina todo este gran recorrido que hemos realizado por todo el centro arqueológico de Pachacámac. Ha sido increíble, eso sí, hay un sol muy pero muy fuerte. En este momento doy por finalizado el video. Por favor suscríbete, dale like,
comenta, compártelo con tus amigos para que vengan a conocer este fascinante lugar de Pachacama. Bueno, hasta luego, cuídense, adiós.